El sol aún salía tras los pinos de Carolina cuando entré en el camino de grava, muerto de cansancio, tras 2 días de pesca y oliendo a bagre y terquedad. No me apetecía nada más que una ducha, un trozo de tarta de melocotón y quizá una siesta rápida en la hamaca que había colgado entre mis viejos nogales. Pero al doblar la esquina de la casa y mirar el patio trasero, casi se me cae la hielera. Mi jardín había desaparecido. En su lugar se alzaba un altar nupcial engalanado con seda blanca y rosas de plástico, rodeado de hileras e hileras de sillas plegables blancas. Un cuarteto de cuerda afinaba sus instrumentos bajo una carpa plegable y alguien había instalado un bar de champán donde antes estaban mis tomateras. Me quedé allí, atónito, con la boca entreabierta, como un buzón roto. O morí en ese lago, murmuré, o alguien se casa en mis frijoles. Justo entonces, una joven con tacones y un vestido lavanda a juego pasó corriendo junto a mí, agarrando un portapapeles y gritando algo sobre los arreglos florales que llevaban 10 minutos de retraso. Ni siquiera me miró. Algunos vecinos me saludaron desde sus sillas, como si fuera el jardinero. Uno de ellos, Greg, de 2 casas más allá, incluso me preguntó si podía traerle una limonada. Estaba demasiado desconcertada para responder. Fue entonces cuando ella salió pavoneándose de detrás del altar, como la mismísima reina de Inglaterra, Cheryl Cranford, presidenta de la Asociación de Propietarios, dueña de una sonrisa tan falsa como sus pestañas, y la clase de mujer que hablaba como si cada frase debiera estar enmarcada y colgada en un libro de reglas. Llevaba una visera de diamantes de imitación en la cabeza, un walkie-talkie enganchado al cinturón y ese portapapeles tan pequeño y letal aferrado entre sus uñas de manicura francesa. ¡Ay, Jake!, cantó, acercándose como si todo esto fuera perfectamente normal. Has vuelto temprano. No te esperábamos hasta mañana. La miré fijamente. Cheryl, ¿por qué hay una boda en mi jardín? Parpadeó como si le hubiera pedido que explicara la gravedad. Es el gran día de Ashley, mi hija, ¿recuerdas? Necesitábamos un lugar con encanto rústico y una suave luz sureña. Tu patio trasero tiene la exposición perfecta. También tiene mi cobertizo, mi sistema de riego y mi dichoso jardín. Le restó importancia, con un gesto como si estuviera hablando de ardillas. Tranquila, no tocamos las hierbas raras. Solo necesitábamos espacio para crear ambiente. El fotógrafo dijo, la hora dorada le sienta de maravilla a tu roble. Nos lo agradecerás cuando veas cómo queda. Simplemente no salgas del encuadre. No recuerdo haberme ido, pero de alguna manera acabé en mi porche, whisky en mano, y la rabia subiendo por mi columna vertebral, como hiedra en un muro de ladrillos. Todo mi patio trasero, mi terreno, había sido usurpado como si fuera un parque público, sin previo aviso, sin solicitud, solo una invasión total, con catering, floristas y una banda de bodas de 12 músicos que llegaba con amplificador. Llamé al sheriff. Dijeron que era un asunto civil. Llamé al asesor del condado. Dijeron que la propiedad había sido incorporada a la jurisdicción de la Asociación de Propietarios hacía 10 años y que cualquier disputa tendría que pasar por la junta de la asociación. Llamé a la junta directamente al buzón de voz. Cheryl había jugado una mala pasada y yo era el pobre ingenuo que no se dio cuenta de que me habían reclutado. Al parecer, había una cláusula oscura en los estatutos de la asociación sobre el uso compartido de espacios comunes en eventos comunitarios especiales, y ella la había tergiversado para justificar la toma total de posesión de mi terreno. Privilegio de servidumbre, lo llamó ella.
Yo lo llamé allanamiento con extra descaro. Esa noche, mientras la cena de ensayo bullía con copas de flauta y risas falsas, me senté en el porche y vi cómo mi propiedad se convertía en un telón de fondo para gente que ni siquiera me miraba a los ojos. Uno de los invitados me preguntó si yo era el jardinero. Otro me entregó las llaves y me preguntó si podía subir su BMW por la entrada. Cheryl simplemente sonrió y les dijo a todos que yo era el personaje del lugar. Le devolví la sonrisa y asentí, porque a veces, cuando la gente confunde el silencio con debilidad, olvida lo que un hombre callado puede hacer cuando está enojado. Alrededor de las 10 p.m., cuando el ruido finalmente se calmó y el ejército de organizadores de bodas de Cheryl regresó a sus autos de alquiler, caminé hasta el borde de mi jardín y miré el espacio donde antes me habían crecido mis tomateras. Pensé en mi esposa, que Dios la bendiga, y en cómo solía colocar luces en esos mismos árboles para nuestras cenas de aniversario. Cuánto amaba esta tierra, con sus bordes salvajes y todo. Como siempre me decía que cuando la gente se pasara de la raya, no gritara, simplemente construyera una cerca mejor o invitara a amigos más grandes. Encendí un puro y le di una calada larga. A la mañana siguiente me puse las botas, cogí el teléfono y conduje 15 minutos por la autopista 9 hasta un lugar llamado Rusty Sprocket. No había mucho que ver, solo un bar y una parrilla con el revestimiento remendado y una cerca de alambre alrededor de un terreno polvoriento lleno de motos. Pero adentro, ahí vivía la gente de Ray All America. Era mi gente, moteros, veteranos, inadaptados, aficionados a los coches y buena gente sin paciencia para las tonterías pretenciosas de la asociación de propietarios. La clase de gente que respetaba los límites de propiedad y armaba un alboroto cuando se los cruzaban. Empujé la puerta, saludé al camarero con un gesto y alcé la voz lo justo. «Tengo un patio trasero», dije, «y mañana alguien va a celebrar una boda allí sin mi permiso. ¿Alguien quiere ayudarme a decorar?» Todas las cabezas del bar se volvieron hacia mí, y entonces, lentamente, una de ellas sonrió. Una mujer con un mohicano y un chaleco lleno de parches se inclinó y dijo: «¿Quieres algo ruidoso, divertido o inolvidable?» Sonreí. «¿Por qué no las tres cosas?» Se rieron. Alguien golpeó una botella de cerveza contra la barra. Otro tipo, bajito, lo llamaron. Aunque parecía capaz de levantar una Harley, me puse de pie y dije: «Solo dinos cuándo llegar. Nosotros llevaremos los recuerdos de la fiesta». Al salir de la oxidada rueda dentada, el sol volvió a brillar. Entre los árboles, la hora dorada, como la había llamado Cheryl. Tenía razón en una cosa. Mi patio trasero era un lugar precioso. Pero si pensaba que la boda de su hija iba a ser perfecta, no había contado con el coro de Harley. Y yo tenía toda la intención de hacer que se arrepintiera. La mañana de la boda amaneció fresca y despejada, como si el propio clima quisiera un asiento en primera fila para presenciar el caos que estaba a punto de desatarse. Los pájaros piaban inocentemente en los árboles que bordeaban los acres de Mitchell, completamente inconscientes de que su apacible mañana estaba a punto de ser acompañada por el rugido gutural de los motores. Bay-Boeing. Me quedé en el porche, tomando café, observando cómo volvían a montar las carpas blancas en mi patio trasero. El ejército de vendedores de Cheryl regresó con toda su fuerza. Peluqueros, fotógrafos, decoradores florales y un proveedor de catering, cuya furgoneta tuvo el descaro de aparcar en medio de mi jardín sin siquiera llamar.
Mi cerca no significaba nada para ellos. Para ellos, mi jardín era solo un lienzo, rústico, y yo era el anciano que planeaban eliminar de las fotos de la boda. No dije ni una palabra mientras se movían de un lado a otro, ajustando la colocación de las flores y dando órdenes por walkie-talkies. No me hizo falta. Mi plan ya estaba en marcha. Estaban puliendo una docena de motos, sacudiendo chalecos vaqueros remendados y limpiando las botas del polvo del día anterior. Les había dado a los moteros un mensaje sencillo. Lleguen a las 2:06, en punto, vestidos como ustedes, y que se animen. Cheryl, mientras tanto, estaba en plena forma, dando vueltas como un halcón, con la carpeta aleteando en la mano y los auriculares firmemente sujetos a la cabeza, como si estuviera dirigiendo una operación militar en lugar de la boda de su hija. La vi detener la nota media del violinista para ajustar el ángulo del atril. Corrigió el paso de las niñas de las flores 3 veces. Al verme, sonrió con esa sonrisa tensa que suele tener Karen y me dijo, Jake, hemos cambiado algunas cosas de sitio, pero no te preocupes, dejamos tu pequeño cobertizo intacto. Si pudieras quedarte dentro durante la ceremonia, sería fantástico. Levanté mi taza. No habrá problema. No querría arruinar tu estética. Levantó el pulgar como si acabara de resolver un asunto de diplomacia internacional, y luego desapareció entre la multitud. Esperé a que se perdiera de vista y me puse a trabajar. Fui a la parte trasera del cobertizo y conecté mis altavoces exteriores, los que solía reservar para poner viejos discos de Johnny Cash, mientras cortaba el césped. Pero hoy, Johnny se estaba tomando un respiro. Hoy, mis altavoces estaban preparados para algo especial. Cabra chillona, docenas de clips de sonido, todos chillando en diferentes tonos y tonos. Un poco de ambiente para calentarlos antes de que llegaran los verdaderos invitados. A primera hora de la tarde, los invitados con trajes pastel y vestidos floreados empezaron a inundar el jardín, bebiendo champán y fingiendo no notar el leve olor a tierra recién labrada bajo sus zapatos de vestir. Posaron para fotos frente a mi roble, ignorando por completo el letrero de propiedad privada, que claramente había sido movido detrás de una maceta con hortensias. Sonreí y seguí haciéndome el tonto. De vez en cuando, saludaba y me devolvían el saludo, como si fuera parte del jardín. Exactamente a las 2, un sonido retumbó en la distancia. Un trueno sordo y retumbante, que se hacía más fuerte a cada segundo. Las copas de champán temblaron. Cheryl levantó la vista de su lista de tareas, frunciendo el ceño. Entonces, la primera motocicleta dobló la esquina, seguida de otra, y luego una docena más. Llegaron en formación escalonada, con los motores rugiendo como si una bestia hubiera despertado en el bosque. Hombres y mujeres, con cuero negro, cadenas, gafas de sol, tatuajes. Un hombre llevaba un casco vikingo. Otro tenía un loro de mascota en el hombro. Una mujer con una camisa de Born to be Gentle, en una silla de montar, junto a la carretera, sorbía té helado como si estuviera en el porche de su casa. Los invitados se congelaron. Alguien jadeó. Cheryl dejó caer su portapapeles. Las motocicletas se alinearon a lo largo del borde de mi propiedad, los neumáticos crujiendo suavemente contra la grava. Ni una sola cruzó la zona oficial para bodas. Eran perfectamente legales, perfectamente ruidosas. Bajé del porche y me acerqué a su líder, Big Mike, un hombre enorme que una vez hizo pulseada con un oso para caridad y tenía las cicatrices para demostrarlo.
Sonrió y me dio un altavoz. Mike. ¿Listo para empezar el espectáculo, Jake? Oh, nací listo, dije. Encendí el control remoto y todos los altavoces del jardín cobraron vida, no con música, sino con gritos sincronizados de cabras. El repentino coro de caos sangriento sobresaltó a todos. La niña de las flores dejó caer su cesta. El violinista lanzó su arco. Cheryl se agarró el pecho como si le hubieran disparado un dardo tranquilizante. La gente empezó a murmurar, dando vueltas confundida. Entonces, por encima de la sinfonía de cabras, llegó una segunda oleada. El coro de motociclistas, 20 voces, entonando la versión más metalera de Here Comes the Bride, jamás escuchada a este lado de Nashville. Las guitarras eléctricas sonaban a todo volumen, desde amplificadores ocultos que había guardado detrás de mi cobertizo. La batería retumbaba como un trueno. Un hombre calvo, con una barba desmesurada, gritó un solo que hizo caer a 2 palomas de un árbol. Cheryl corrió hacia mí, dejando marcas en el césped con los tacones, con el velo ondeando tras ella, como un fantasma en pánico. ¿Qué haces? Esta es una boda privada. Me encogí de hombros. No según tu cláusula de servidumbre. Solo disfrutaba del ambiente estético compartido. Se estaba poniendo roja, farfullando algo sobre ordenanzas de ruido y citaciones de emergencia. Estás violando la santidad de este evento. Ah, ¿te refieres a cuando alguien secuestra el jardín de alguien sin permiso e instala una barra de mimosas junto a su montón de compost? Se quedó boquiabierta. Se giró hacia el sheriff, que había llegado por una queja por ruido, pero tras ver el montaje, se limitó a saludarme con la cabeza y se apoyó en su patrulla con una sonrisa. Me hice a un lado para dejar pasar a un grupo de motociclistas. Uno llevaba una bandeja de perritos calientes, repartiéndolos a los invitados, que parecían divididos entre el horror y el hambre. Los niños reían. Los adolescentes lo grababan todo con sus móviles. El yerno de Cheryl intentó detener al guitarrista, pero el hombre asintió cortésmente y subió el amplificador al máximo. El clímax llegó cuando una de las motociclistas, Donna, una cantante de ópera convertida en mecánica, se paró al frente y cantó a todo pulmón, un mar descomunal que hizo añicos una copa de champán y sumió a todo el patio en un silencio atónito. Incluso las cabras se detuvieron. Entonces, los aplausos comenzaron desde atrás. Un lento aplauso irónico de uno de los invitados, luego otro, y luego risas, porque una vez que el absurdo alcanzaba su máximo esplendor, la gente no podía evitar abrazarlo. Se hacían selfies con los motociclistas. La damita de honor le chocó los 5 a un gigante tatuado. Incluso el fotógrafo de bodas se rindió y empezó a tomar fotos de acción del caos. Cheryl desapareció en su carpa alquilada, gritando por el walkie-talkie, como un general, perdiendo una guerra que creía ya ganada. Pero la boda siguió adelante. Su hija ni siquiera parecía molesta. De hecho, parecía aliviada de que algo real sucediera en su evento cuidadosamente planeado. Mientras el sol empezaba a ocultarse, me quedé junto a mi nogal, con los brazos cruzados y el corazón latiéndome de satisfacción. El jardín era un desastre, pero era mi desastre. Ya nadie me ignoraba, nadie fingía que no existía. Y lo mejor de todo, este circo apenas comenzaba. La ceremonia oficial estaba programada para las 3:00 en punto. Y Cheryl había impreso los programas ella misma, cartulina gruesa, con letras doradas y bordes florales que decían Cranford Tillman Union, una celebración de la elegancia.
Incluso había incluido una pequeña propaganda en la parte trasera sobre el tranquilo entorno sureño, organizado por la Asociación de Propietarios. Encontré uno escondido debajo de un arbusto, junto al cobertizo, y lo usé para nivelar la pata de mi mecedora. Para entonces, los invitados o bien se habían adaptado a la absurdidad, o bien habían dejado de luchar. Algunos incluso habían empezado a disfrutar. Los motociclistas se habían apoderado de mi entrada y asaban costillas en un ahumador portátil. Ofrecían té dulce frío y jugaban a los dardos con una bujía vieja. Los niños estaban en el paraíso. Los padres fingieron horror, pero pillé a más de uno cogiendo costillas extra a escondidas y riéndose a escondidas. Al acercarse la hora, Cheryl emergió de la carpa nupcial como una nube de tormenta envuelta en gasa. Sus ojos se clavaron en mí mientras caminaba por el césped, con tacones tan afilados que aireaban la tierra detrás de ella. Su hija Ashley, la novia, caminaba nerviosa, con un vestido que parecía más un vestido de graduación que un traje de novia, sujetando un ramo del tamaño de una sandía. El cuarteto de cuerda, visiblemente traumatizado por lo sucedido, intentó armarse de valor y retomar sus posiciones. Cheryl se detuvo justo antes de llegar al límite de mi propiedad y siseó: «Jake, voy a emitir un cese y desistimiento formal». Arqué una ceja. «Oh, voy a archivarlo con las costillas o con el coro de cabras». «Esto es acoso. Estás interrumpiendo intencionalmente un evento legalmente sancionado». «No, señora», dije con calma. «Solo estoy teniendo una reunión pacífica en mi propio terreno. Dijiste que compartíamos ambiente. Creí que estábamos colaborando». Me miró con enojo, con las fosas nasales dilatadas, como una mula asustada. «Te arrepentirás de esto. Te van a multar hasta el cuello». Tomé un sorbo de limonada y le dediqué el tipo de sonrisa que ponía nerviosos a los hombres en mis días en la marina. «Cheryl, si tuviera $1 por cada vez que alguien me subestimaba, podría haber comprado toda esta urbanización y convertirla en un santuario de rescate de cabras». Justo entonces, una docena más de motocicletas se detuvieron, estacionando con precisión en el patio lateral. Los motociclistas desmontaron con facilidad practicada, como si llegaran a la iglesia. Uno de ellos, un tipo llamado Dazzle, desplegó una batería plegable y empezó a calentar. Otro repartió bigotes postizos a las niñas de las flores. Miré a los invitados, la mayoría de los cuales ya habían abandonado sus sillas para ver el espectáculo. Se oían risas. Alguien gritó: «¡Esto es mejor que Netflix!». Se suponía que la ceremonia iba a comenzar, pero Cheryl estaba demasiado ocupada ladrando por teléfono, intentando que la junta de la Asociación de Propietarios hiciera una llamada de emergencia por Zoom. Su marido, un hombre dócil, llamado Daryl con la personalidad de una esponja húmeda, estaba de pie en el altar, con un portapapeles, y parecía como si deseara disolverse en sus manos. Ashley, la novia, parecía cada vez más insegura, mientras la multitud dividía su atención entre ella y el tipo que hacía malabarismos con latas de cerveza junto a la parrilla. Entonces ocurrió lo inesperado. Se acercó a mí. Al principio permaneció callada, de pie junto a mi silla, con el ramo temblando en las manos. Levanté la vista, lista para una pelea o una súplica, pero en lugar de eso, dijo: «Señor Mitchell, ¿puedo preguntarle algo?». Asentí. «Vaya, ¿es cierto que construiste tú mismo ese columpio del árbol? ¿Es en el que juegan los niños pequeños?». «Sí. Hace unos 30 años. Solía empujar a mi hijo
para que se subiera todos los domingos. Antes de ir a misa, bajó la vista al césped. No quería nada de esto. Las carpas, los fotógrafos, las fundas de los asientos a juego. Solo quería casarme y no sentirme como un pony de exhibición. Incliné la cabeza. Entonces, ¿por qué dejas que tu mamá dirija el circo? Suspiró. Porque lleva planeando esto desde que tenía 10 años. Y siempre consigue lo que quiere, solo si la gente la deja. Hubo un largo silencio entre nosotros. Entonces, sonrió pequeña y sincera. Eres una especie de leyenda en este barrio. Me reí, entre dientes. Bueno, las leyendas suelen venir con una etiqueta de advertencia. Sin decir otra palabra, se volvió hacia la multitud. Se arrancó el velo y arrojó el ramo por encima del hombro. Aterrizó en la parrilla con un chisporroteo. Los motociclistas estallaron en vítores. Cheryl gritó algo sobre contaminación y se desplomó en una silla de jardín. Ashley se acercó a su novio, le tomó la mano y le dijo: «Casémonos bajo el nogal. De todas formas, el columpio crea un mejor fondo». Y eso fue exactamente lo que hicieron. Trasladaron toda la ceremonia 4,5 metros a mi jardín, oficialmente fuera de los límites de la apreciada jurisdicción de la Asociación de Propietarios de Cheryl. El oficiante, uno de los motociclistas, vestido con ropa de Elvis Presley, por razones que nunca cuestioné, ofició la ceremonia con sinceridad y la dosis justa de estilo. Los novios dijeron sus votos, con los pies descalzos en la tierra y sonriendo. Los invitados vitorearon. Las cabras sangraron. Incluso el cuarteto de cuerda se unió improvisando una versión bluegrass de la marcha nupcial. Cheryl no dijo nada. Simplemente se quedó sentada, con las manos apretadas en el regazo y los labios tan apretados que parecían sellados al vacío. Daryl intentó ofrecerle una servilleta. Ella la apartó de un manotazo. Después de la ceremonia, la fiesta continuó. Los motociclistas pusieron mesas con comida y bebida. La música sonaba en mi porche, y vecinos que no veía desde hacía meses se acercaron a estrecharme la mano y a decirme cosas como: «¿De verdad que la demostraste? Y deberías postularte a la presidencia de la Asociación de Propietarios». Me reí y desvié el tema. No me interesaban los títulos. Solo quería que me dejaran sola con mi terreno, mis recuerdos y alguna que otra barbacoa. Al caer la noche y ver las luces centellear entre las ramas de los robles, una de las motociclistas se me acercó. Tenía unos 60 y tantos años. Trenzas plateadas y una chaqueta de cuero llena de parches de lugares de los que solo había oído hablar. Me dio una cerveza fría y se sentó en los escalones a mi lado. «¿Hiciste algo bueno hoy?», dijo. «Simplemente hice ruido». «No», dijo, mirando a la multitud que bailaba. «Le diste permiso a la gente para vivir, aunque solo fuera por un día». No dije nada. Solo observé a la novia reír descalza en mi césped. Y sentí un temblor en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un viejo testarudo, luchando una batalla perdida. Me sentí como alguien que había forjado una pequeña isla de libertad, en un mundo convertido en plástico. Y eso valía cada grito de cabra. El sol se ponía tras los pinos, mientras la multitud de la boda comenzaba a dispersarse, aunque las risas y el tintineo de las copas aún resonaban en el patio. Los niños corrían descalzos por el césped. Los invitados a la boda compartían costillas con los moteros. Y en algún lugar, cerca de mi viejo cobertizo, 2 mujeres, una con perlas y otra con cuero, bailaban como si acabaran de recordarlo. Pero la paz, sabía, era temporal. Cheryl no había terminado. Nunca lo hizo.
En algún lugar detrás de esa sonrisa congelada y ese casco de laca, había una mujer planeando la madre de todas las remontadas, y no tardó mucho en que sus ruedas volvieran a girar. Alrededor de las 7, justo cuando Big Mike empezó a contar la historia de cómo una vez superó a un tornado en una Harley, una camioneta blanca, con el logo de la Asociación de Propietarios grabado en la puerta, se detuvo en la acera como una declaración de guerra y dejó atrás a Marty Colulton, el supuesto oficial de cumplimiento de la Junta, con una corbata demasiado ajustada para el calor y un portapapeles como si fuera una insignia de honor. Caminó por la entrada, ajustándose las gafas, intentando aparentar autoridad personificada, pero con la apariencia de un contador perdido en una feria del condado. Se aclaró la garganta y gritó: «Señor Mitchell». Asentí desde mi silla del porche, con una cerveza en la mano, rodeado de 3 perros, 2 motociclistas y una máquina de karaoke que alguien había sacado de un coche SIDEC. Marty miró nervioso a su alrededor, antes de respirar hondo y leer de su portapapeles: «Este es un aviso oficial de la Asociación de Propietarios de Pine Valley. Estás infringiendo la sección 14, artículo B, reuniones no autorizadas, sin la aprobación de la Junta. Por la presente, se te impone una multa de $5,000 por incumplimiento y alteración de las normas del vecindario». Arqueé las cejas. Me incliné hacia adelante y dije: «¿5,000? ¿Quieres que escriba eso en una cabra o prefieres un cerdo?» Marty parpadeó. «Disculpa». Antes de que pudiera responder, Cheryl apareció furiosa a su lado, de nuevo en plena lucha. Su cabello parecía como si le hubieran vuelto a aplicar rayos de sol para someterlo, y su blusa tenía una mancha reciente de la sangría derramada. Estaba furiosa. «Esto no tiene gracia, Jake. Me humillaste. Humillaste a mi hija y vas a pagar por ello». Yo me levanté lentamente, estiré la espalda y bajé las escaleras hasta que estuve justo frente a ella. La multitud que nos rodeaba se quedó en silencio. Incluso las cabras parecían contener la respiración. «No humillé a nadie, Cheryl», dije. «Lo hiciste tú sola. Entraste en mi jardín sin permiso. Organizaste una boda en un terreno que no te pertenece. Usaste mi árbol, mi jardín, mi espacio. Y ni siquiera me lo pediste. Solo invité a unos amigos a disfrutar de la vista». Se burló. «No finjas que esto fue inocente. Lo planeaste. Orquestaste una toma hostil de mi evento». Miré a los niños asando malvaviscos en el tubo de escape de una motocicleta, a la novia dando vueltas descalza en el césped, a los jubilados en sillas de jardín intercambiando historias de motociclistas con hombres canosos que no se ponían mangas desde la era Reagan. Me parece que la gente simplemente se lo está pasando bien. Marty, visiblemente incómodo, intentó intervenir. «Señor Mitchell, independientemente de la intención, la Junta ha determinado que su reunión constituye una infracción y, según los estatutos de la Asociación de Propietarios, estamos autorizados a imponer multas e iniciar procedimientos judiciales si le interrumpo». «¿Seguro?», tartamudeó. «Bueno, sí, el lenguaje es muy claro». Me di la vuelta, entré en la casa y regresé con una carpeta. Se la entregué. «Esa es mi escritura. Adelante, lea la fecha». La abrió, frunciendo el ceño. 1973. «Así es», dije. «Este terreno me lo cedió mi abuelo mucho antes de que existiera la Asociación de Propietarios de Pine Valley. La línea termina justo ahí, en la zanja de drenaje. Usted y sus estatutos no tienen jurisdicción sobre ni un centímetro de esta propiedad.
No estoy en la asociación de propietarios. Nunca lo he estado. Simplemente nunca me molesté en corregirlos, porque pensé que él vive y deja vivir. Pero usted forzó la suerte. La cara de Cheryl se puso del color de una rosa dejada al sol. Eso no puede ser. Ese terreno fue anexado. Se votado por personas que no son dueñas. Dije con calma. Y los registros del condado me dan la razón. Lo comprobé 2 veces. Marty palideció. Se ajustó las gafas de nuevo. Se aclaró la garganta y murmuró algo sobre la necesidad de verificarlo con el departamento legal. Se retiró tan rápido que pensé que se iba a tropezar con su portapapeles. La multitud estalló en vítores. Alguien abrió otra cerveza. El DJ, envalentonado, puso una versión de "No nos la vamos a llevar" y subió el volumen. Cheryl no se movió. Se quedó allí parada, con los puños apretados, la mirada moviéndose de un lado a otro, como si buscara una forma de rebobinar el día, pero no la había. Su hija ya bailaba despacio a la luz de la luna. Su yerno se había quitado la corbata y estaba jugando a las cerraduras con un hombre llamado Rick Motosierra, y su preciada autoridad de la Asociación de Propietarios se había disuelto como algodón de azúcar bajo la lluvia. Finalmente se dio la vuelta, salió hecha una furia hacia su coche y cerró la puerta de un portazo tan fuerte que hizo parpadear la luz de la calle. Mientras se alejaba a toda velocidad calle abajo, me di cuenta de que había aparcado, cruzando 3 entradas, típico, con Cheryl fuera y el jefe de limpieza destrozado. El resto del vecindario dejó escapar un suspiro colectivo. Los labios superiores rígidos se relajaron. Los juicios susurrados se evaporaron. La gente empezó a hablar de verdad. Viejos rencores se descongelaron. Alguien trajo un pastel. Greg, el de la cuadra, que no me había dirigido más de 10 palabras en 5 años, se inclinó y dijo: Jake, esto ha sido lo más divertido que he hecho desde que mis hijos se mudaron. Sonreí y chocamos botellas con él. Deberías venir más a menudo. Quizás la próxima vez hagamos un rodeo de cabras. Se rió. Si eres el anfitrión, me apunto. Más tarde, esa noche, cuando las brasas de la parrilla se apagaban y los últimos invitados a la boda finalmente regresaban a casa, me senté en el porche con Big Mike y Diesel, observando el centelleo de las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, el jardín volvía a sentirse mío, no solo por ley, sino en espíritu. Estaba vivo, volvía a tener significado. Big Mike tomó un sorbo de whisky y dijo: ¿Alguna vez has pensado en presentarte a algún cargo? Hoy, presidente, alcalde, deidad local. Negué con la cabeza. No necesito un título, solo necesito un jardín que pueda llamar mío. Diesel rió entre dientes. Bueno, sin duda te lo has ganado. Y debo decir que organizas una fiesta increíble. Miré el césped, todavía pisoteado y reluciente, con los últimos destellos de los condenados centros de mesa de Cheryl. No se suponía que fuera una fiesta, dije. Solo se suponía que era un recordatorio de que. Me recosté en mi silla y vi una cabra subirse al columpio y mecerse suavemente. Que algunas cosas no se pueden robar, no sin consecuencias. Para cuando salió el sol a la mañana siguiente, no quedaba mucho del caos, al menos no superficialmente. Las carpas habían desaparecido, las sillas habían desaparecido, y el cuarteto de cuerda se había retirado en silencio poco después de la medianoche, posiblemente tarareando aún la versión forajida de Aquí viene la novia. Lo que quedaba era un patio lleno de huellas,
algunas botellas de cerveza escondidas tras los parterres, y la persistente sensación de que algo extraordinario había sucedido allí. Mi nogal americano se erguía tan alto como siempre, meciéndose suavemente con la brisa, como si recordara una boda que nunca estuvo destinada a ser así. Y sin embargo, de alguna manera, salió a pedir de boca. Salí al porche con mi café y miré a mi alrededor. El lugar olía a carbón y flores silvestres, y el césped apenas comenzaba a recuperarse del maltrato sufrido. Junto al cobertizo, un par de moteros seguían durmiendo bajo una lona improvisada, roncando como osos en invierno. Una de las cabras, Pecas, la pequeña con manchas, había llegado al porche y mordisqueaba la esquina de un plato de papel, como si le debiera dinero. La empujé con la bota. «Te divertiste más que la mitad de los invitados», dije. Me miró con los ojos entrecerrados, indiferente. La limpieza no me molestó. Después de años de cuidar este terreno, había visto cosas peores. Tormentas, jabalíes, incluso aquella vez que un dron dejó caer una caja de albóndigas en mi jardín durante un accidente del 4 de julio. Lo que importaba no era el desorden, era el cambio. El vecindario había cambiado de forma silenciosa, pero clara. Las líneas que la asociación de propietarios había trazado inamoviblemente, y sus rígidas reglas ahora parecían más bien sugerencias. No fui solo yo quien le plantó cara a Cheryl. Fuimos todos. Los vecinos tranquilos, los indecisos, los que siempre sonreían educadamente, pero mantenían la cabeza baja. Anoche, todos recordamos que teníamos voz y, lo más importante, opciones. Justo antes del mediodía, un grupo de vecinos empezó a aparecer, sin invitación, sin previo aviso, pero bienvenidos de todos modos. Greg trajo café y una dona. Sandra, que no me había hablado desde que construí un espantapájaros, al que llamó grotescamente agresivo, apareció con una escoba y un cazuela. Incluso el viejo Whittaker, que una vez intentó reprenderme por dejar la manguera desenrollada, cruzó el césped cojeando con una bolsa de basura y una sonrisa tímida. Al principio no hablamos mucho. Simplemente empezamos a limpiar. Un trabajo tranquilo, constante y de buenos vecinos. Sin reuniones, sin actas, solo manos en la tierra, risas en el aire y la comprensión compartida de que tal vez las reglas no nos habían funcionado a ninguno. A media tarde, el jardín lucía mejor que en meses. Alguien había replantado el parterre. Alguien más reparó un trozo roto de la cerca que yo tenía la intención de arreglar. Y justo allí, bajo el nogal, donde una vez se alzó el altar de Cheryl como un monumento a la vanidad, cavé un pequeño hoyo y planté un retoño de arce. No di un discurso ni llamé a nadie. Simplemente me arrodillé, apisoné la tierra y dije, un pequeño gnomo de jardín junto a él, el mismo que mi esposa había pintado años atrás, con ojos saltones y una sonrisa torcida. En un instante, el ruido de todo lo demás se desvaneció, y me quedé allí sentada, con la mano en la tierra, sintiendo cómo las raíces se asentaban. Entonces, llegó lo inesperado. Todavía me estaba quitando la suciedad de los vaqueros, cuando un fuerte estruendo volvió a sonar en la carretera. Otra moto, pero no una que reconociera, entró en la entrada, una esbelta máquina plateada con alforjas, y un cromo tan pulido que se podía ver el arrepentimiento en ella. La conductora se quitó el casco y parpadeé sorprendida. Era Donna, la motociclista con trenzas plateadas de la noche anterior, la que había cantado esa nota aguda y oporádica que destrozó el último atisbo
de dignidad de Cheryl. Sonrió y se acercó a mí con un sobre pequeño. ¿Estás ocupada el próximo fin de semana? Depende, dije, tomándolo. Estoy arreglando un carburador o desbaratando otra boda de la Asociación de Propietarios. Ninguna de las dos, dijo. ¿Vas a oficiar la mía? Me reí, pensando que bromeaba, pero sus ojos decían lo contrario. Hablo en serio, dijo. Tess y yo hemos estado hablando sobre atar el nudo durante años. Supuse que si alguien sabe cómo organizar una boda con Soil, eres tú. Y su patio tiene mejores vibraciones que cualquier capilla que hayamos visto. Abrí el sobre. En el interior había una invitación escrita a mano que simplemente decía: amor, cuero y limonada, sábado a las 5:00. El código de vestimenta lo codifica. Por primera vez en años, sentí que algo se revolvió en mi pecho. No solo el orgullo, no solo la rebelión, sino la conexión, el propósito. Miré el árbol que acabamos de plantar. Luego me puse en honor, me dijo el parche. La tierra obstinada, esta espina al lado de Cheryl, se había convertido en algo más grande que yo. Y si eso significaba algunas cabras más, algunas manchas más de barbacoa, y la boda ocasional debajo del árbol de nueces. Entonces, así, más tarde esa noche, justo cuando estaba guardando el último de las sillas plegables, que alguien había regresado de quién sabe dónde, llegó una carta, sin sobre, solo una página plegada con cinta adhesiva a mi puerta. Era de Cheryl. La escritura a mano era apretada y formal, como alguien que escribía una carta de renuncia, con una regla debajo de su mano. Decía: Señor Mitchell, con vigencia, de inmediato, estoy renunciando a mi posición como presidente de la Asociación de Propietarios de Pine Valley, debido al estrés personal y las diferencias irreconciliables dentro de la comunidad. Creo que es lo mejor para el mejor interés del vecindario que renuncio. Me tomaré el tiempo para concentrarme en la autoinformación y la reflexión. Sinceramente, Cheryl Cranford. Alguna vez lo doblé cuidadosamente y lo metí en el refrigerador, justo al lado de mi esposa, con el tamaño de su cabeza. El mundo no se sentía tan pesado. O reclamar una corona. Todo lo que hice fue mantener mi terreno, pero a veces eso es todo lo que se necesita para recordar a la gente dónde está la línea. ¿Y qué sucede cuando alguien como Cheryl lo cruza? En algún lugar en la distancia. Ronroneado un motor de bicicleta. Otro invitado, tal vez. Otra historia. Esperando suceder, levanté mi vaso a la oscuridad y sonreí. Este patio ya no era solo el mío.